saludo muy cordial a todos los televidentes que nos están mirando en este momento por el canal comunitario. Esta es una serie de programas que vamos a realizar y que le hemos colocado diálogos sobre economías y huertas. Y trata de trabajar con ustedes diferentes temáticas referente a la economía local, a la economía propia, a la economía globalizada, al impacto que tiene sobre nuestro territorio y cómo nuestras actividades comerciales, pecuarias, agrícolas, de diferente índole en el tema de servicios, se ven impactadas por esta gran situación nueva que tenemos sobre el mundo referente a la pandemia. Hoy tenemos un gran interrogante. Si antes no estábamos preparados para esta situación de la pandemia en los diferentes escenarios que nos ha tocado vivir, de la parte sanitaria, fiscal, política, social, gubernamental, también tenemos una preocupación bastante grande sobre la pospandemia. ¿Cómo será la economía? ¿Cómo serán las relaciones de distribución, de producción, de ingresos, de empleo que vamos a tener que soportar, que vamos a tener que de alguna forma vincularnos hacia adelante? Por eso hemos establecido con el canal comunitario de Samaniego diálogos sobre economías y huertas, como ya lo dije, sobre economías propias, pero también referenciando que la huerta tiene que ver mucho con la seguridad alimentaria, con la soberanía económica, que antes de la pandemia era una narrativa, era una propuesta, pero que hoy es una gran realidad, no solo en Samaniego, en el departamento de Nariño y en Colombia, sino en todo el mundo. Por eso, estos 10 programas que vamos a realizar, lo hacemos con ese sentido, apoyados del canal Satel, pero también apoyados de un proyecto importantísimo que se está desarrollando en Samaniego a través del programa de Territorios de Oportunidad y que se llama Biblioteca Pública Rural para la Paz. Hemos estado realizando varios seminarios virtuales, talleres virtuales en esta temática que todos hemos tenido que aprender del e-learning, de cómo aprender a través de las plataformas virtuales, pero ha sido también ese proyecto importantísimo financiado por la USAID que nos ha llevado también a una interlocución muy válida con muchos estudiantes de instituciones educativas del municipio de Samaniego, de corregimiento de Chuldi, del corregimiento de Bolívar, del corregimiento del Salado, del corregimiento del Motilón, en donde hemos tenido que, por supuesto, avanzar en las lecturas, en la vinculación de lo que significa la biblioteca y también de fondo el tema de agroecología o el tema de la huerta. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta serie de programas. Vamos a hablar sobre lo que significa para nuestros territorios, lo que significa para cada uno de nosotros en diferentes escenarios, lo que es la economía y lo que son las otras economías. Uno entendería que, y la ciencia económica diría que la economía es el estudio de las fuerzas productivas, de los medios de producción, de la resolución de los medios escasos y de cómo se puede hacer una distribución equitativa o más o menos equitativa para que exista empleo, ingresos y se manejen diferentes índices que maneja esta ciencia social que ha basado mucho de su conocimiento, además de ser ciencia social, en los temas de las matemáticas y la estadística. Cuando uno habla de economía, habla específicamente de muchos teóricos que la clasifican en 3 áreas fundamentales. Al hablar de economía, Joseph Schumpeter dice que la economía se compone de 3 grandes ramas: la teoría, la estadística y la economía aplicada. Cuando se habla de la teoría, todo el mundo puede pensar, bueno, hay elementos teóricos fundamentales que dicen de dónde nació la rama de la economía como ciencia social. Y entonces uno va muy lejos a la antigua Grecia, incluso mucho antes de la antigua Grecia.
Hay desde los teóricos clásicos filósofos como Platón, como Sócrates, como Aristóteles, que han tocado el tema de la economía. Y acuérdense que economía viene de oikos y viene de nomía, que se llama la administración de la casa. Por supuesto, tiene un fuerte componente griego en la antigua Grecia, y es a partir de allí que se comienza a fundamentar el concepto de la teoría de la administración de la casa y luego, mucho tiempo adelante, de la economía política. Es ya en la creación de la modernidad, luego del siglo XV, luego de la Edad Media, que se comienza a pensar claramente en luego de la revolución, llegando a la revolución industrial, que la teoría económica enfoca más un concepto de ganancia de capital, de manejo de tres elementos básicos como fuerzas productivas: la tierra, el capital y el trabajo. Es allí, con el nacimiento del capitalismo, que expresiones como la econometría o la estadística, a la solución de los principales problemas de las necesidades, a la solución de los principales problemas de ingreso y empleo, comienza a aplicarse más como una ciencia. De hecho, muchos en nuestra cotidianidad, comúnmente en nuestras calles, en Samaniego, en Pasto, en Colombia, hablamos de los aspectos de qué va a pasar con nuestra economía. Desde ya está interiorizado en cada uno de nosotros las posibilidades de ingresos para solucionar nuestros principales problemas de alimentos, de vestido, de techo, lo que llamamos las principales necesidades. La economía nos dice, tiene que haber un ingreso, tiene que ese ingreso solucionar las principales necesidades para que a partir de allí el núcleo básico de la economía, que es la familia, pueda compenetrarse y articularse con las empresas, con el Estado, con el gobierno, y se forme un concepto mucho más grande del referente económico. De hecho, entonces, la economía es una ciencia social aplicada a la estadística, a las matemáticas, no se puede desprender del todo de las ciencias humanas para aplicar y solucionar los principales problemas que tenemos respecto al ingreso, el empleo y otros aspectos fundamentales que se los toman como problema económico. Siendo eso la economía en su versión más básica, también tenemos que decir que hoy la teoría crítica, y eso lo vamos a desarrollar en diferentes programas, está haciendo una deconstrucción de lo que significa la economía. Estamos hablando de muchos miles de años de construcción de la política económica y de la teoría económica. Y ya lo había hablado desde los antiguos griegos. Pero hoy hay una teoría crítica que está deconstruyendo el núcleo central de lo que significa la economía. Y por supuesto, le está pegando muy fuerte a lo que significa la concepción del desarrollo. Allí tenemos una situación muy importante que vamos a desarrollar también en los diferentes programas, y viene el concepto de las economías en plural. Mire que eso es muy importante que todos entendamos entonces que si bien la ciencia social de la economía, basada en la estadística, en la economía aplicada y en la solución de los problemas, como teoría económica y como manejo fundamental, hoy están de construcción por otras economías, de otros saberes, de otras formas de ver la vida, de otras formas de ver el oikos, la administración, y que está en una crítica fundamental bajo el siguiente postulado. Y lo comenzamos a decir de una vez para que en los siguientes programas lo tratemos. Hoy el mundo está en una crisis de la civilización tan profunda y tan grande, y no estamos hablando de pandemia. Antes de la pandemia hablábamos del cambio climático, tan fuerte la crisis de la civilización que nos ha llevado a una crisis fuerte de la dependencia fundamental de las energías basadas en el petróleo. Gran parte de los problemas que tiene hoy la humanidad, y no estamos hablando de pandemia, es el uso exagerado y la dependencia exagerada de la economía del petróleo. Hoy ese concepto se está deconstruyendo, está en crisis. La civilización del planeta y del ser humano está en crisis por una mala concepción de la economía que nos llevó siempre a crecer. También lo vamos a desarrollar en los programas.
Siempre se nos dijo que el éxito del ser humano está en la acumulación, está en el crecimiento económico, está en la posibilidad de tener más. Y entonces las universidades, las empresas y el mundo entero, con sus estados ideológicos, como son los medios de comunicación, las iglesias, las universidades, la educación, ha dicho que el ser humano exitoso es el que tiene dinero o es el que tiene propiedad. Allí tenemos un gran choque entonces, porque muchas teorías hoy están diciendo que esto que acabo de decir es el gran error que ha cometido el ser humano en aprender de una manera equivocada un concepto de economía. Mire qué interesante estos temas que nos llevan, ahora sí ya, luego de la pandemia, de la enfermedad del COVID-19 producido por los nuevos coronavirus, a decir qué va a pasar más allá con el concepto de economía. Y entonces también uno de los puntos claves que tenemos para trabajar con ustedes en diferentes aspectos de esos programas son las alternativas a estas formas de economía, estas formas de desarrollo que se llaman las alternativas al desarrollo basadas en el buen vivir. Entonces, mire, es una situación muy curiosa y especial en el pensamiento en espiral. Volvemos a nuestros pueblos originarios a hablar de temas muy importantes como nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con la seguridad alimentaria, nuestra relación con la soberanía económica, y volvemos a algo tan básico que miren que pareciera que el nombre que le pusimos a esos programas no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, volvemos a algo tan básico como las huertas. Y entonces hay una situación importantísima. Hoy en diferentes redes sociales se nos está diciendo quién es hoy más importante, el filósofo, el agricultor, el médico, el militar o el empresario. Y hoy estamos volviendo de una forma tan curiosa a decir que una de las personas y una de las profesiones y ocupaciones más importantes que hoy tiene la humanidad en esta pandemia es el agricultor. Volvamos a algo tan básico como la huerta, volvemos a algo tan básico como la seguridad alimentaria, volvemos a algo tan básico como la pregunta, ¿cómo hacemos para seguir alimentándonos como individuos, como familia, como pueblo y como sociedad? He allí una situación tan interesante que incluso se está haciendo en Samaniego, que es parte del pensamiento de los pueblos originarios, que es el trueque, que es el intercambio de alimentos, que es el acopio de alimentos, que es cómo podemos cambiarnos entre nosotros alimentos para poder sobrevivir y cómo también podemos, ojo con lo siguiente, poner a implementar en esas nuevas concepciones otras formas de economía, economías locales, circuitos económicos propios, intercambios, incluso monedas propias. En el día de ayer salió una situación bien interesante en el mundo y tiene que ver con el concepto de guerra entre Estados Unidos y China. Guerra comercial, no guerra nuclear, no guerra biológica, no otro tipo de guerra. Y entonces uno dice allí, bueno, ¿y cómo va a ser esta nueva guerra post-pandemia? Y mire que China ha dado unos apuntes bien interesantes de lo que puede ser esa nueva visión del mundo. Ha dicho China, aquí el dólar debe acabarse. Y China dice, la nueva moneda que debe regir un nuevo orden económico mundial es la moneda electrónica. Por supuesto, en redes sociales encontramos muchas pirámides, muchas formas incluso de estafa frente al tema de la moneda electrónica. No estoy hablando de ese tipo de moneda. Estoy hablando de un nuevo orden económico mundial donde China está posicionando una nueva visión de otra forma de economía a través de la moneda electrónica. Y estamos viendo también, y eso lo saben muchos teóricos de Internet, que una de las situaciones importantes para poder controlar epidemiológicamente el virus SARS-CoV-2
que es el virus que nos tiene en una situación tan lamentable, es una situación de seguimiento a través de chips, de redes sociales y de ubicación para determinar claramente dónde poder controlar esta virus y esta pandemia. Pues bueno, estoy haciendo solamente una introducción a diferentes temas que vamos a hablar en los diferentes programas de diálogos sobre economías y huertas, hablando sobre la economía global, sobre la teoría económica, sobre las diferentes formas de la concepción de la economía y especialmente de cómo podemos consolidar desde nuestros territorios una visión fundamental de la economía propia, de las economías nuestras, de las economías locales y de cómo poder hacia post pandemia plantear diferentes formas económicas que pueden ser la salvación del ser humano. Y volviendo al tema fundamental que nos trata en el día de hoy sobre la economía y las economías, tenemos que decirles que este programa está basado en una cantidad de respuestas que hemos emitido a la ciudadanía de una serie de dudas, inquietudes y sobre todo preocupación. Hay una preocupación inmensa en Samaniego, en diferentes municipios del departamento de Nariño, en Colombia y en el mundo, frente al tema de la economía. No sé si ustedes han escuchado en todos estos días decir que Colombia, Latinoamérica y el mundo va a terminar en una recesión. Muchos hablan de otra palabra, que vamos a terminar en una depresión. Muchos teóricos, muchos medios de comunicación están diciendo que el diciembre de 2020 vamos a terminar con una situación económica peor que la que se vivió en 1929, o sea, hace más, casi 100 años, que se llamó la Gran Depresión Económica. Y esas preocupaciones tienen que ver mucho con un fenómeno que se lo vive en esta crisis de la civilización, que ya la tratamos anteriormente, al menos en enunciado, que se llama especulación. La especulación es una enfermedad, una tergiversación, es un problema que tiene los sistemas económicos de los estados-nación y que lamentablemente ha permitido la distorsión de los precios. Eso lo estamos viviendo todos los días que tenemos que salir con nuestro pico y placa a la calle a comprar los alimentos. Cuando vamos donde el tendero, cuando vamos donde el granero, cuando vamos a Potrerillo, cuando vamos a comprar las verduras, el arroz, el aceite, encontramos que la platica que antes teníamos y dedicábamos para el mercado ya no nos alcanza para comprar los productos básicos de la alimentación. Ya habíamos hablado que cuando decíamos economías tenemos que ver con huertas y seguridad alimentaria. Pero en este momento, de esa preocupación grande que tiene la gente es la especulación. Y esa especulación, que es una tergiversación, es una distorsión del sistema económico, se manifiesta en una alza exagerada de los precios por una falta de producción o por una escasa producción. ¿Qué es lo que está pasando en la pandemia producida por la enfermedad del COVID-19? Muchos de los productos básicos no están entrando a Samaniego por el cierre, por el aislamiento o por la cuarentena, por el temor que tenemos de que sean contaminados, por los decretos de aislamiento que ha emitido el gobierno, el alcalde municipal y el gobernador, y especialmente por los protocolos que tenemos que seguir para no contagiarnos. Pero eso ha generado una ola especulativa bastante grande en donde la plata no nos alcanza. En cierta manera, también esa especulación, que es un alza de precios, eso se llama inflación. Y ya lo vamos a ver entonces también en algunos programas que vamos a trabajar en los diferentes periodos y fechas que vamos a poner y compartir con
ustedes. Esa especulación como distorsión del sistema económico puede ser controlada. ¿Quién la puede controlar? La autoridad competente en cada territorio, que es el alcalde, el gobernador y las diferentes autoridades que existen en cada territorio, porque no se puede permitir que ante una situación compleja de escasez de recursos se termine de alguna manera por empezar a alzar los precios y generar procesos de inflación y termine en desabastecimiento. He allí que de las principales preguntas que hemos hecho y respuestas nos han hecho llegar qué hacemos con el tema especulativo. Pero además de eso, hemos preguntado a los graneros, a las ferreterías, a los vendedores, ¿por qué razón es esa alza de precios? Y entonces viene otra respuesta, no tenemos proveedores, no tenemos grandes canales de distribución que de alguna forma provean lo que antes siempre vendíamos tradicionalmente. ¿Para qué decimos entonces que uno de los principales problemas de la economía es en este momento la especulación como problema económico y como distorsión? Es para entender claramente que la teoría económica trata esos problemas en el sistema económico. Cuando hablamos de sistema económico nos referimos a los recursos, a los bienes y servicios y a las necesidades. Con los recursos hablamos de tres elementos o factores importantes que ya también los había dicho, que son la tierra, el trabajo y el capital. Esos recursos, otros teóricos le llaman los recursos naturales, los trabajadores y el capital físico. Son esos recursos escasos como fuerzas productivas y como medios de producción, que lo trata otra ciencia que es la economía política, la que genera la producción, o sea, la oferta. Esa producción u oferta está basada en los bienes y servicios. Esos bienes y servicios tienen que ver con la comida, con los elementos fundamentales para movilizarnos, como es el transporte, como otros servicios que tienen que ver con la venta, como es la distribución entre mayoristas y minoristas, con una serie de bienes que nosotros usamos todos los días para satisfacer, y viene el tercer elemento, las necesidades. ¿Qué necesidades? La principal necesidad que tenemos que cubrir en un sistema económico son los alimentos. Y hoy lo estamos demostrando cada vez más en esta ola especulativa y en esta ola de aislamiento y de pandemia. Está difícil alimentarse ahora por los precios que suben frente al tema de la especulación, o sea, a la poca producción y poca oferta de los productos, por el aislamiento y por la cuarentena, que son fenómenos y tergiversaciones y distorsiones del sistema económico, la economía. Y decíamos entonces también que uno de los títulos de esos programas son diálogos sobre economía y las huertas. Y mire que muchas personas hoy en Samaniego, en el departamento de Nariño, en Colombia, en las grandes ciudades, está hablando exactamente de la producción agroalimentaria. Incluso sembrar alimentos en patios en las ciudades. Hoy la necesidad fundamental es alimentarse. El transporte, bueno, no lo sentimos tanto ahora por la pandemia, pero si miramos la dinámica comercial de todos los días antes de pandemia, la circulación en motos, en vehículos, en diferentes medios de transporte es bastante alta en este municipio. Y otro tipo de situaciones como la educación, la salud, la recreación, el deporte, satisfacción de necesidades. Siempre que hablemos de economía, hablamos de un sistema donde están los recursos, que es la tierra, el capital y el trabajo, un sistema en donde se puede producir y se puede generar bienes y servicios y una forma de cómo llega al consumidor final en donde se satisfacen las necesidades. Fenómenos como la especulación, fenómenos como el alza de precio son distorsiones de la economía. Ya lo vamos a ver adelante, para algunos teóricos necesaria, para otros no. Y viene una discusión fundamental en la teoría económica. La economía
se desarrolla por sí mismo en el mercado o la economía tiene que controlarse con el Estado o el gobierno. Hay una tercera vertiente, que es la economía centralizada de los gobiernos comunistas o socialistas. Pero esa discusión en que la economía la lidera el mercado o la economía la lidera el Estado es también una discusión interesante de la teoría económica para resolver situaciones como la especulación de los precios. Entonces, es muy importante que estos conceptos también los llevemos a la cotidianidad y entendamos que no es etéreo, gaseoso, abstracto o en la nube hablar del sistema económico, de la teoría económica, sino que la tenemos todos los días. Cuando salimos a la calle en el pico y placa a comprar el plátano, la cebolla o las papas, estamos generando y somos parte de un sistema económico. Pero también, ojo, que ese programa es para que hablemos de las otras economías, esas formas de ver la vida, de sentir los recursos, de satisfacer las necesidades a partir de una forma de pensamiento que la vivimos también todos los días. Las huertas, la seguridad alimentaria, el tema del intercambio de alimentos. Son otras formas de ver la economía que no están inmersas en esa crisis de la civilización que estamos hablando frente al tema económico. Entonces, muy bien, vamos a dejar por hoy esa conversación allí, no sin antes invitarlos a que nos den respuestas a diferentes preguntas que vamos a hacer a manera de encuesta para seguir trabajando estos diferentes temas que nos van a permitir entender un poquito más lo que significa la economía como concepto teórico, pero lo que también hacemos todos los días aquí en nuestros territorios, el concepto de las otras economías que nos van a permitir ya post pandemia tener una esperanza muy importante. Lo seguimos entonces a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de las respuestas a nuestras preguntas y que vayamos consolidando cada tema respecto a esas inquietudes que ustedes tienen. Hoy hemos hablado sobre la economía y las otras economías y de fenómenos como la especulación, que es muy visible verla en esta época de pandemia. Tengan un buen día y nos vemos en otra oportunidad.